Esta empresa está detrás del fin de la clase media de Estados Unidos, y nadie te lo dice. La dinámica corporativa en Estados Unidos empezó a cambiar mucho hace alrededor de 70 años. Probablemente no sorprenda escucharlo. Sin embargo, los expertos coinciden en que el declive de la clase media estadounidense comenzó justo con estos cambios. Pero, ¿quién los provocó y por qué? Hay varias razones. No obstante, la principal fue la aparición de las ahora denominadas firmas de consultoría de gestión. Entre estas destacó McKinsey & Company, de quien vamos a hablar hoy. McKinsey & Company empezó como una firma tímida que intentaba crear un modelo de negocios con la consultoría de gestión, pero a partir de la década de los años 50 comenzó su transformación y del ecosistema corporativo de Estados Unidos. Gracias a las nuevas tácticas de gestión que impulsaron en busca de aumentar ganancias, decenas de miles de empleados que ocupaban puestos de gerencias medias perdieron sus trabajos, y las compañías comenzaron a dejar atrás las prácticas de empleos vitalicios y la preparación de sus empleados. ¿Por qué? Pues porque eran un gasto de dinero aparentemente innecesario, y ahora comenzaban a enfocarse en únicamente generar ganancias, lo que también impulsó la desaparición de millones de empleos que no eran productivos. Las compañías mejoraban sus márgenes de ganancias mientras las firmas de gestión ganaban prestigio. Para entender la magnitud, el tamaño y la importancia de firmas como McKinsey, 70 de los directores ejecutivos que dirigen las compañías de Fortune 500 fueron sus empleados, entre los que figuran los directores de Morgan Stanley, Facebook y Google. Así que su nivel de influencia es muy alto y pone a McKinsey en el centro de la élite empresarial estadounidense. McKinsey ha estado involucrado en asuntos de alto perfil. Intervinieron durante la crisis del OxyContin, reconstruyeron Enron cuando estaba en su punto más bajo y mucho más. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Para hablar sobre McKinsey, comprender su verdadera importancia y todos los cambios que impulsó durante las últimas 7 décadas, debemos aludir al pasado, a una de las épocas más brillantes y prósperas para la clase media de Estados Unidos, cuando el sueño americano era realmente posible para prácticamente cualquiera con ganas de aprender y trabajar duro. Y probablemente estos tiempos de bonanza habrían durado por algunas décadas más. No obstante, firmas como McKinsey ayudaron a terminar la prosperidad de la clase media, mientras creaban una nueva era corporativa mucho más ambiciosa de dinero y poder. Lo que le dio mayor relevancia a McKinsey dentro de la élite corporativa de Estados Unidos. Pero por supuesto, la reputación de la firma la ayudó a llevar su modelo de negocio a las élites empresariales de otras naciones del mundo, principalmente de Europa. Ahora, McKinsey trabaja dando apoyo a la dirección de 90 de las 100 compañías más grandes del planeta. Y sus servicios también han sido requeridos por gobiernos que buscan mejorar sus industrias. Vamos a hablar de todo ello hoy, y principalmente de cómo impulsó el fin de la clase media. Pero antes conozcamos algunas de sus últimas aventuras en tiempos más recientes. McKinsey y su vergonzoso papel en la crisis del OxyContin. Muchos recordarán la enorme crisis que Purdue Pharma generó con su medicamento OxyContin, el cual vendió masivamente durante demasiado tiempo a todo tipo de personas, a niños, adultos y ancianos, sin importar si lo necesitaban o no. El OxyContin estaba compuesto por oxicodona, un analgésico el doble de potente que la morfina, lo que lo hacía extremadamente adictivo. A pesar de que los directivos de la compañía sabían el daño que estaban ocasionando a la población estadounidense, solo pensaban en volverse más ricos. ¿Cómo? Aumentando las ventas del medicamento sin importar las consecuencias. Para eso se valieron de prácticas deshonestas como propaganda engañosa, sobornos a la FDA y a miles de médicos por todo el país para que recetaran el medicamento sin ningún tipo de control. Crearon una legión de vendedores que solo querían lo mismo, hacerse ricos. Si llegabas al médico con un simple dolor de espalda por una semana laboral muy fuerte, te recetaban OxyContin. A pesar de que habría funcionado un analgésico mucho menos potente y que consumir OxyContin podría volverte adicto y destruirte la vida, como le sucedió a miles de personas. Y McKinsey fue la consultora que intentó salvar el barco de Purdue Pharma, cuando su operación de venta legal de productos adictivos era, finalmente, desenmascarada. No fue sino hasta octubre del año 2021 cuando Purdue Pharma se declaró culpable por un montón de cargos penales por todo lo relacionado con las ventas de OxyContin. Pocas semanas después comenzaron a revelarse más detalles sobre cómo se llevaron a cabo las cuestionables operaciones para vender el fármaco.
Y fue en ese momento que el Departamento de Justicia señaló a una consultora que había logrado permanecer en el anonimato, a pesar de haber tenido un papel importante. Y es que McKenzie ayudó a impulsar las ventas del OxyContin en todo el país. Lo más controversial es que McKenzie lo estaba haciendo cuando ya la indignación pública era grande. Habían ocurrido demasiados casos de sobredosis relacionados con el medicamento y comenzaban a gestarse las demandas multimillonarias por parte de miles de demandantes en diferentes estados. En los documentos revelados que demostraban la participación de McKenzie, la consultora, que hasta ese momento era la más prestigiosa del mundo, había 160 páginas en las que se incluían numerosos correos con recomendaciones y consejos para la familia Sackler, los propietarios de Pardue. La idea general era establecer un plan para que la compañía acelerase las ventas de OxyContin, a pesar de que ya cientos de miles de estadounidenses habían fallecido por el fármaco. McKenzie les presentó varias opciones ridículamente perversas a los ejecutivos de Pardue. Una de ellas era que la farmacéutica les diera reembolsos a sus distribuidores por cada sobredosis que ocasionaran las pastillas que ellos vendían. Y es que hasta hicieron diapositivas estimando cuántos clientes de compañías como Anthem y CVS podrían sufrir de adicción o una sobredosis. Para el 2019 proyectaron que las farmacias de CVS podrían tener al menos 2.484 clientes afectados por una sobredosis o sufrirán trastornos relacionados por el consumo. Para cada uno de estos eventos, Pardue le daría un reembolso a CVS de $14.810, lo que significaba unos $36.8 millones al año. Es difícil imaginar cómo estas personas planeaban seguir ganando dinero a costa de esos, entre comillas, eventos que acababan con vidas y destruían familias. El ex consultor de McKenzie, Anand Giridharadas, quien pudo revisar los documentos revelados, dijo sobre el trabajo de la consultora: "Esta es la banalidad del mal, edición MBA. Sabían lo que estaba pasando y encontraban una manera de mirar más allá, a través de ello, a su alrededor, para responder las únicas preguntas que les importaban. ¿Cómo hacer ganar dinero al cliente? Y cuando los muros se cerraran, ¿cómo protegerse a sí mismos?". Y Anand lo dijo con total convicción. Resulta que McKenzie había insistido mucho a los Sackler para que vendieran el OxyContin en dosis más altas y así impulsar una comercialización más agresiva, lo que habría disparado la sobredosis y el porcentaje de pacientes que desarrollaban adicción. McKenzie también preparó todo el material con la intención de que Pardue hiciera una propuesta al comité de la FDA para reformular el OxyContin y hacerlo menos adictivo. Por supuesto, no fue todo lo que hicieron y por ello también fueron multados. McKenzie llegó a un acuerdo por casi $600 millones por su papel en la crisis del OxyContin. Luego de recibir acusaciones por su participación y apoyo para que Pardue continuara vendiendo un medicamento que claramente era peligroso, McKenzie se enfrentó a investigaciones formales en 49 estados. Tras confirmarse su ardua labor para impulsar las ventas del OxyContin, así como para desacreditar a las víctimas y a los familiares, tuvo que llegar a un acuerdo de $573 millones con los fiscales generales de 47 estados. Todos estos estados recibirían una suma de alrededor de $10 millones que serían utilizados para combatir la epidemia de adicción que desataron los medicamentos como el OxyContin. El consuelo para muchos es que la suma que tuvo que pagar McKenzie fue bastante mayor que lo que ganó prestándole sus oscuros servicios a Pardue. El director global de McKenzie, Kevin Snyder, dijo lo siguiente después de que todo terminase en los tribunales: "Lamentamos profundamente no haber reconocido adecuadamente las trágicas consecuencias de la epidemia que se desarrolla en nuestras comunidades. Con este acuerdo esperamos ser parte de la solución a la crisis de adicción que enfrenta Estados Unidos. Muchos se preguntan si se arrepentirán de todas las demás cosas que han hecho". McKenzie reconstruyó Enron para llevarla a la quiebra. En diciembre del año 2002, la gigantesca compañía energética Enron Corporation se declaraba en quiebra, y así se iniciaba uno de los escándalos financieros más sorprendentes de la historia. La compañía decía que obtenía ingresos anuales superiores a los $100.000 millones y que contaba con $63.000 millones en activos. No obstante, eso no era cierto. Todos los informes de la compañía eran maquillados. Todos los pasivos los transformaron en activos. Los créditos eran presentados como ingresos y las ganancias eran infladas. Estos engaños tenían un objetivo: inflar los precios de las acciones de la compañía en la bolsa, lo cual logró de manera espectacular, porque todos creían que era una de las compañías mejor administradas y que consiguió reinventarse como ninguna otra lo había hecho antes.
Las acciones de Enron solo subían como espuma hasta que todo se descubrió. Por supuesto, Enron sí hizo cambios estructurales que le permitieron generar esa falsa ilusión, y fue McKinsey quien estuvo detrás. Enron estaba en declive antes de que contratase a las mentes brillantes de McKinsey, la consultora más prestigiosa del planeta, para que ayudaran a mejorar la gestión interna. Enron era un dinosaurio pesado que no había podido adaptarse a los cambios en la industria energética, pero McKinsey se encargó de convertirlo en una de las corporaciones estadounidenses más envidiadas. Ayudó a reestructurar su modelo de negocio y lo hizo increíblemente rentable. En aquellos tiempos solo había elogios para Enron y todos querían trabajar allí. En el artículo de una revista escribieron sobre Enron. Enron se ha ganado la reputación de ser una de las empresas más innovadoras del mundo atacando y atomizando las estructuras industriales tradicionales. Enron ya no produce petróleo ni gas en Estados Unidos, ya no posee una empresa de electricidad y nunca ha realizado grandes inversiones en redes de telecomunicaciones. Sin embargo, es un creador de valor líder en cada una de estas industrias. Esto parecía ser muy bueno, pero quizás demasiado para ser cierto, y la quiebra de la compañía lo dejó muy claro. El asunto es que McKinsey estuvo muy involucrada en todos esos cambios que llevaron a Enron al engaño y a la quiebra. Ahora bien, nunca los vincularon oficialmente ni McKinsey enfrentó alguna culpa. Y si hay dudas de la relación entre la energética y la consultora, solo hay que saber que el director ejecutivo de Enron era Jeffrey Skilling, ex trabajador de McKinsey durante 11 años. No obstante, y por primera vez en los casi 100 años, exactamente 96, de historia, McKinsey podría enfrentar cargos penales. Corrupción en Sudáfrica. En septiembre del año pasado, la Fiscalía Nacional de Sudáfrica añadió a la consultora en la larga lista de acusados en un caso de corrupción por contratos con sobreprecios y dinero malversado. Todo se remonta al 2012, cuando McKinsey asesoraba al operador estatal de ferrocarriles de Sudáfrica, Transnet, en la compra de una flota de 1.064 locomotoras. En ese entonces se trataba de la mayor contratación pública jamás realizada en la nación. Inicialmente, el contrato para adquirir las más de 1.000 locomotoras costaría $2.600 millones a Transnet. Sin embargo, este monto se disparó de forma inexplicable y prácticamente de un día para otro, en $1.000 millones más. Se habría podido explicar unos cuantos millones más, por costos de transporte o por el pago de seguros, pero más de $1.000 millones, no. Hay que decir que esto solo fue parte de una extensa trama de corrupción en Sudáfrica, de la que se beneficiaron cientos de empresas nacionales e internacionales, y que también terminó con la caída del expresidente del país, Jacob Zuma. McKinsey negó haber participado en la decisión de Transnet de pagar mucho más dinero del que se había acordado inicialmente. En cambio, la Fiscalía Sudafricana continúa con su procedimiento judicial y recaba más pruebas. Un portavoz de McKinsey dio un comunicado en el que dijo: "Nos disculpamos públicamente y tomamos medidas cuando cometimos errores. También devolvimos nuestros honorarios completos con intereses para esos proyectos. Hicimos esto porque creíamos firmemente que era lo correcto. Cooperamos con todas las autoridades y compartimos todo lo que encontramos en nuestras extensas investigaciones internas". Lo cierto es que McKinsey podría enfrentarse a problemas serios en Sudáfrica. La consultora ha estado involucrada en muchos otros casos similares, pero siempre logró salir impune. También trabajó en conjunto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante la gestión del expresidente Donald Trump. Su papel, buscar maneras de reducir el gasto en vivienda y alimentación de los detenidos. Esta es la clase de compañías que les enseñó a las otras cómo darle prioridad al dinero antes que a todo lo demás, y lo más importante, a cómo salirse con la suya. Y así fue como impulsó el fin de la clase media y la desigualdad económica entre las clases sociales. McKinsey, la compañía detrás del fin de la clase media. Comencemos aclarando que un gerente no produce bienes ni tampoco presta servicios, pero es quien se encarga de planificar qué bienes y cuáles servicios proporcionará la compañía. Además, coordina la compra de materias primas y todo lo necesario para que los trabajadores produzcan. Y claro, también debe ser capaz de impulsar las ventas y todo lo relacionado con ellas. Cuando se trata de bienes y servicios complejos, se requiere de mucha planificación y coordinación. Aquí es donde la gestión añade su valor, porque se encargará de que todo engrane a la perfección para obtener ganancias. Por eso los directores ejecutivos son tan bien pagados, porque entregan resultados, y por eso los cambios de CEO en las grandes compañías se hacen con mucho cuidado. Pero en los años 50 las cosas eran muy diferentes. Todos los empleados, desde los que trabajaban directamente en la producción hasta el director ejecutivo, actuaban como gerentes. De una u otra manera participaban en la planificación y la coordinación del sistema productivo de la empresa.
Existían mandos intermedios estratificados, conocidos como hombres de organización, quienes se encargaban de coordinar cómo producirían los demás trabajadores a largo plazo. Las compañías les enseñaban todas las habilidades necesarias a los trabajadores para que pudieran ir ascendiendo de rango. Por ejemplo, los trabajadores en IBM con más de 40 años podían pasar hasta 4 años de su vida laboral dentro de la empresa recibiendo capacitación remunerada. Les pagaban mientras los preparaban para que pudieran aspirar a mejores cargos dentro de la compañía, y les garantizaban lo que se conoce como un empleo vitalicio. Esto provocó que los sindicatos de la época tuvieran muchísimo más poder. Eran capaces de organizar los escalones inferiores de las jerarquías de las empresas en las que trabajaban. Elegían y daban prioridad a quienes debían ser contratados y podían organizar huelgas más contundentes. Y es que gracias al empleo vitalicio y a la formación profesional que daban las empresas, hasta los trabajadores de planta se convertían en directivos funcionales de nivel más bajo. Se les encomendaba la tarea de coordinar y planificar el desarrollo de sus habilidades para servir a largo plazo a los intereses de las compañías. Esta práctica de capacitación abrió la posibilidad de que muchos trabajadores pudieran aspirar a alcanzar los cargos más altos dentro de las organizaciones. Surgió un dicho que capturaba la asombrosa realidad: de la sala de correo a la oficina de la esquina. Porque no importaba dónde comenzabas, sino en dónde podías terminar. Por ejemplo, en 1939 todos los gerentes de división de la cadena Safeway, con excepción de 2, habían comenzado su etapa profesional detrás de un mostrador de caja. Ed Renzi pasó de vender hamburguesas a convertirse en director ejecutivo de McDonald's. El empleo vitalicio también impulsaba este tipo de avances dentro de una compañía. Un informe de la revista Fortune en 1952 reveló que más del 60% de los altos ejecutivos estadounidenses tenía más de 20 años trabajando en la misma empresa. ¿Cómo funcionaban las compañías antes de McKinsey? Las empresas funcionaban muy diferentes en los años 50. Había mandos intermedios que se encargaban de planificar y coordinar todo lo relacionado con la producción. Lo hacían de manera totalmente independiente del control ejecutivo de la élite. Esto los llevaba a compartir las responsabilidades para que todo funcionara correctamente, pero también les permitía obtener mayores beneficios económicos y de estatus mientras hicieran las cosas bien. Por su parte, los altos ejecutivos obtenían ingresos más bajos y tenían menos control sobre la compañía. Se podría decir que había un enfoque democrático dentro de las compañías. Un estudio de General Motors y posteriormente publicado por Harvard Business Review encontró que entre 1939 y 1950, los trabajadores por horas experimentaron aumentos salariales 3 veces más rápido que los altos ejecutivos. Esto fue un catalizador para lograr que la clase media despegara y accediera a mejores niveles de vida. Ahora bien, McKinsey estaba a punto de dar comienzo al fin de la era dorada de la clase media estadounidense. McKinsey cambia la dinámica empresarial para siempre. Hasta inicios de los años 50, McKinsey y los demás consultores de gestión apenas tenían un papel relevante en la manera que se estaban dirigiendo las grandes compañías en Estados Unidos. De hecho, los primeros consultores eran ingenieros que daban asesoramiento para medir la eficiencia dentro de las fábricas y mejorarla para aumentar la producción. McKinsey fue una consultora bastante tradicional que operaba con cierta timidez. Contrató su primer MBA de Harvard en el 53, Booz Allen, la consultora líder de la época. Apenas alcanzó los $2 millones en ingresos anuales después de la Segunda Guerra Mundial. El negocio de la gestión no terminaba de despegar. Sin embargo, las cosas cambiaron y muy rápidamente en los años 60, y a partir de entonces, con McKinsey liderando, aplicaba tácticas bastante interesantes. Entre el 65 y el 66, publicó anuncios de empleo en la revista Times y en New York Times, aunque no para hacer grandes contrataciones, sino para generar solicitudes que pudiera rechazar. ¿Para qué? Pues para crear demanda y generar interés, para dejar claro que solo la élite podría entrar. La competencia empezó a hacer lo mismo y de pronto las consultoras intentaban acaparar a los graduados de las mejores universidades del país. Con las mentes más brillantes comenzaban a surgir nuevas maneras para mejorar la gerencia de las compañías y hacerlas más rentables. En el 70, un artículo de Milton Friedman, publicado en el New York Times Magazine, y que se titulaba «La responsabilidad social de las empresas es aumentar sus ganancias», les dio un claro propósito a los nuevos consultores de gestión. El artículo estableció un ideal que tenía un único fin: maximizar las ganancias de una compañía a toda costa. Un fragmento del artículo decía: «El deber primordial de la administración y de las juntas directivas es para con los accionistas de la corporación». En otras palabras, no importaban los empleados, el daño al medio ambiente, los daños a terceros, no importaba nada más allá que el dinero.
Durante el resto de la década de los 70 y con una mayor aceleración durante la de los 80 y los 90, las consultoras de gestión como McKinsey cumplieron con ese mandato. Y fueron implacables con todos los cargos de gerentes medios que, durante mucho tiempo, tuvieron gran control sobre las compañías mientras obtenían buenos salarios. ¿Cómo McKinsey logró su propósito? La estrategia de McKinsey se basó en darles la función gerencial a los ejecutivos de más alto nivel de las compañías, mientras sus consultores los asesoraban para iniciar una purga total de los mandos medios. Es decir, McKinsey comandaría la eliminación de muchísimos cargos de gerencia media para darles poder a los altos ejecutivos y reducir gastos en personal. Los académicos utilizarían el término reingeniería corporativa para esta práctica. Y vaya que fue ampliamente adoptado por muchas compañías como Apple, Pacific Bell, GTE, las cuales reducirían personal citando la reingeniería corporativa. Así que de un momento a otro, los consultores de gestión como McKinsey estaban llevando a cabo un cambio profundo y sistemático en el sistema tradicional con que operaban las compañías. Estas durante décadas habían mantenido políticas de no despidos y fomentaban el empleo vitalicio. Después buscaban maneras de reducir personal y de eliminar a cualquiera que tuviera un rol redundante o que no aportara suficiente valor. Carl Icahn describía las viejas prácticas empresariales como burocracias corporativas, que eran dirigidas por gerentes intermedios, entre comillas, incompetentes. Lo cierto es que decenas de miles perdieron sus puestos de trabajo. No importaba si las cosas iban bien o mal, si había crisis económica o no. Todas las compañías buscaban maneras de reducir el personal, muchas apoyándose de consultores de gestión como McKinsey. Grandes compañías como IBM abandonaron el empleo vitalicio en los años 90, lo que causó pánico y molestia en muchos trabajadores, tanto así que los funcionarios locales donde ocurrieron los despidos tuvieron que pedirles a los dueños de negocios de armas que no vendieran mientras pasaba lo peor. UPS, que era un lugar ideal para tener una carrera profesional porque daba capacitación, promovía el empleo a largo plazo y daba ascensos, también comenzó a despedir. Optó por darle prioridad al trabajo a tiempo parcial para ahorrar costos. Desde entonces, ha contratado a más de 500,000 trabajadores a tiempo parcial. Por supuesto, todos estos cambios también favorecieron a la desigualdad de ingresos. En los años 50, un CEO ganaba alrededor de 20 veces más que un trabajador promedio. Ahora ganan más de 300 veces. McKinsey es otra de esas grandes compañías que han ayudado a moldear el mundo en el que vivimos actualmente. Jugó un papel protagónico cambiando la dinámica empresarial de Estados Unidos, lo que lamentablemente terminó impulsando el inicio del fin de la clase media, una clase que se había alzado como una de las más prometedoras tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. McKinsey es la consultora más grande e influyente del planeta. Cuenta con poderosas conexiones dentro del gobierno de Estados Unidos y el de otras naciones. Presta sus servicios a las compañías más importantes, es una cuna de directores ejecutivos y se relaciona con las élites empresariales. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan la empresa que está detrás del fin de la clase media de Estados Unidos. Y nadie te lo dice. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.